Y el tema que hoy le quiero compartir en esta hora es un tema contemporáneo de cosas que yo creo todos estamos viendo a nuestro alrededor, cómo se encuentra la sociedad, la comunidad, casi todos los países del mundo, ¿verdad? Es un problema mundial, ¿verdad? Y he estado meditando en este tema desde hace ya tiempo y preparé esta predicación. El título del tema que le quiero compartir hoy le puse "No pases de largo". Diga junto conmigo: no pases de largo. No sé si me entienda. Coloquialmente nosotros en español, cuando decimos no te pases de largo, es cuando no te importa lo que está alrededor y nada más te pasaste. ¿Sí me explico? Entonces ese es el título del tema que quiero predicar hoy: no pases de largo. Y quiero empezar de la siguiente manera, como comentaba ahorita en un inicio. Fíjese, estamos en un mundo demasiado cambiante. De lo que yo he estado meditando, estudiando, siento que tal vez desde el 2000, a partir del 2016 a la fecha, el mundo está cambiando en todas las áreas: política, económica, salud, biológicamente, de las áreas, todas las que podamos hablar, todas desde ese año hasta la fecha, está cambiando vertiginosamente todas las cosas. Y fíjense, se están perdiendo importantes variantes o conceptos, y creo que todos en algún momento hemos sido testigos, hemos visto, ¿verdad?, de esto. Y cómo yo he visto, válgame la redundancia, cómo se ha perdido bastante la paciencia. Estoy hablando entre la gente. No sé si a usted también le haya pasado, pero yo a veces me pongo a ver a las personas y trato de ver cómo está la sociedad, cómo se maneja todo, cómo se están haciendo las personas que están trabajando su trabajo, cómo se hacen las transacciones. Y yo he visto en un común denominador que se está perdiendo esta parte de este concepto muy fuerte. Ya la gente ya no sabe ser paciente. Ya la gente quiere todo así, deprisa y todo rápido, haciendo a un lado la calidad del servicio, la calidad de lo que están haciendo, por querer hacer ya todo rápido y perdieron la paciencia. ¿Sabe que también he visto que han perdido mucho la cordura? Cuando hablamos de cordura, estamos hablando del proceso que se supone que Dios nos ha dado como seres humanos en la creación, de poder tener inteligencia, poder procesar de una mejor manera, mucho más avanzada que los animales, que las plantas, que otra parte de la creación del Señor. A nosotros el Señor nos dio esto, de tener estos procesos mentales que le llamamos inteligencia, y poder actuar en nuestras vidas con esa inteligencia, como el Señor quiere que lo hagamos. Pero ¿saben qué? Que las personas han perdido demasiada la cordura. No sé si le haya tocado ver a las personas ya ni piensan al hacer las cosas o qué están haciendo. Simplemente las hacen y ya no tienen ese raciocinio, ese proceso mental, esa inteligencia, la han ido perdiendo. Otra cosa, la razón. Hay personas que ya, en serio, yo digo, ¿es en serio? ¿Hizo eso? ¿En serio está pensando eso? Hace poquito platicaba con mi hija de un programa que vi, de cómo hay jóvenes, fíjese, que esos jóvenes dicen: yo ya no soy ser humano, yo soy un gato. Y ahí está la muchacha así, lamiéndose como gato y se comporta como gato, ¿verdad? Y pues la madre acariciándole, tratándola como gato. Fíjese bien, ¿hasta dónde estamos llegando como sociedad, perdiendo todos estos conceptos que acabo de decir: paciencia, cordura, inteligencia, razón? Y hay otros dos conceptos fundamentales que se están perdiendo cada vez más, de los cuales hace 2000 años gregorianos nuestro Señor Jesucristo profetizó y habló acerca de ellos. Miren lo que dice en Lucas 18, capítulo 8. Dice: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Pues es decir, aquí Jesús ya estaba aquí en la tierra hace 2000 años en su primera venida, ¿verdad? Vamos a decirlo así como naturalmente lo conoce la gente. Pero Jesús está hablando proféticamente en aquel Kairos del Padre, en cuando Cristo Jesús vuelva en su segunda venida después del arpazo o del arrebatamiento. Y Jesús se adelanta y les dice a la gente: cuando yo en ese tiempo, en la parusia o en la segunda venida, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. O sea, los habitantes, los seres humanos tendrán fe, creerán todavía o andarán ya como animalitos, como el ejemplo que acabo de dar, perdiendo la razón, la cordura, la inteligencia, todo. Y ahorita ya hay de todo, ¿verdad? Y ahorita estamos en un tiempo que yo estoy de acuerdo, siempre hay que respetar. No vamos a matar, no vamos a obligar, no vamos a esclavizar, como muchas veces se cae en ese error, ¿verdad? Pero tenemos la otra parte como iglesia que tenemos que decir: esto está mal, esto Dios no lo diseñó así, esto Dios no lo quiere así, esto no es de Dios, es pecado y punto, porque somos la iglesia del Señor. Amén. Y entonces este concepto de fe es otra parte de todas estas áreas o conceptos que se están perdiendo. El siguiente, Mateo 24, capítulo 12, el Señor dice, y da también una clave profética: por haberse multiplicado la maldad, dice Cristo, el amor de muchos se enfriará. Fíjese bien, qué cosas tan importantes, porque como yo le decía, desde el 2016, luego el 20, como en febrero, marzo, entramos con todo esto de la pandemia, se acaba a finales del 21, etc. Entonces todo esto, todos estos acontecimientos escatológicos, proféticos, que se han estado cumpliendo hasta hoy en día, también hemos visto dentro de todos ellos el aumento y la multiplicación de la maldad. Y todas estas faltas de todos estos conceptos, ¿saben qué tiene que ver con la maldad? Porque, oiga, ¿cómo es posible que yo digo no soy perfecto, verdad? No soy la mejor persona tampoco. Pero ¿saben qué sí tengo? Que como hijo de Dios, yo me alimento de la palabra de Dios. Estoy buscando la presencia de Dios. Y entonces todo eso produce en mí el volverme a ubicar en cosas que como ser humano y envuelto en esta sociedad que nos rodea, muchas veces ahí nos quiere llevar a perder también nosotros estas cuestiones. Pero uno vuelve en sí otra vez y dice: no, espérate, tengo que ser paciente. Si estoy haciendo esto, tiene un tiempo para que pueda hacerse el proceso debidamente, para que podamos dar un servicio adecuadamente. Ahora que estoy pasando por todas estas cuestiones de servicios médicos, yo he visto todo eso y digo: válgame Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Es una locura el mundo allá afuera, hermanos. Y estos dos conceptos importantes, la fe y el amor, pero quiero concentrarme en este último, el amor, porque es parte del tema. No pases de largo que le estoy predicando en estos momentos, y me quiero enfocar en este último, el amor, porque hoy en día vemos un aumento desenfrenado, ¿sabe qué? De egoísmo. ¿Usted lo ha visto? O yo soy el único que analizo y percibo estas cosas. Porque déjeme decirle algo, que si usted está en Cristo Jesús y tiene el Espíritu Santo dentro de usted, el Espíritu nos da una cosa que se llama discernimiento. Y con ese discernimiento usted puede entender, puede sentir, a lo que se le llama discernir, todas estas cosas que le estoy platicando. Y el día de hoy tenemos un aumento de egoísmo. O sea, las personas, ya no me importa la segunda persona, ni la tercera persona, ni nadie. El egoísmo se concentra en la primera persona, en el yo, y me importa yo, y nada más yo, y yo paso encima de los demás, y al final lo que me interesa es que yo gane, que yo tenga, yo, egoísmo. ¿Sabe que hay un aumento de vanidad? Donde las personas, cuando hablamos de lo vano, la Escritura nos muestra
que todo, absolutamente la creación del Señor, todo es vano, que significa que es pasajero. Dios ha puesto un tiempo determinado, cronológico, biológico, a cada cosa de la creación, incluyéndonos usted y yo. Y las personas piensan que en todas esas cosas que van a tener un fin, que van a pasar, ¿verdad? Piensan que en eso pueden depositar su confianza, su amor, su fe, su deleite. Pero ¿sabe qué? Que todas esas cosas van a pasar como van a pasar la vida de todas esas personas. Un aumento, de desempatía. Oiga, cuando usted y yo estamos ahí, a mí me gusta escuchar, me gusta acercarme, poner una sonrisa, poner alegría, estrechar la mano, dar un abrazo, no sé, somos hijos del Señor. Amén. ¿Acaso no debe de estar en nosotros ese amor? Que Dios es amor. Porque hasta el apóstol Pablo enseña algo bien importante. Hay 9 dones, ¿verdad? Muy esenciales, que deberían de anhelarlos todos. Y hay 5 grandes ministerios y muchas otras habilidades y otros talentos que el Señor ha depositado en cada una de las vidas. Pero ¿sabe qué? Que ni aunque tengas el don de sabiduría, como lo tuvo Salomón, que ni aunque hablen muchas personas en lenguas y hablen, ¿verdad?, en lenguas angelicanas y en eso, pero si no muestras y tienes el amor, eres un címbalo que resuena. Porque saben que lo fundamental para el Señor es la esencia, la base del amor. Y esa esencia y esa base, qué bueno que tienes el don de sabiduría, qué bueno que tienes el don de sanidad, qué bueno que hablas en lenguas, qué bueno que eres pastor, qué bueno que eres evangelista, qué bueno que eres maestro. Pero ¿sabes qué? Si no tienes esa esencia del amor y se expresa en tu persona, déjame decirte que ante el Señor no pesa lo demás. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Hay un orgullo, hermanos, demasiado fuerte, donde las personas con posiciones ya piensan que lo son todos. Y qué lástima, porque el único que lo es todo y llena todo es el Señor Todopoderoso. Nosotros somos creación de Él, y si venimos por medio de su Hijo Jesucristo, somos adoptados también como hijos. Nuestro hermano mayor es el Señor Jesucristo, enseña la palabra de Dios. Y vemos cómo cada quien se preocupa solamente por sí mismo, cayendo en todos estos conceptos, y sabe que da como resultado de cosas demasiado peligrosas, como por ejemplo cuando las personas caen en egoísmo, en vanidad, en todo esto. ¿Sabe qué? Por consecuencia rechazan a Dios, no pueden pasar tiempo con Dios, porque están tan ocupados alimentando todos estos conceptos, todas estas áreas, que hacen a un lado a Dios y se siguen alimentando a ellos, yendo camino hacia la perdición. Todo esto los hace, como decíamos ahorita, ya no pensar con inteligencia, con cordura, no observar alrededor, no tener sentimientos, hermanos. Y aquí voy entrando al tema, por la gente, por las situaciones. Ya mucha gente, usted ha visto eso, que ya no le importa a otra gente, no le importa la situación que está pasando, no le importa la situación que muchas veces global, en un país, en un estado, en una ciudad, pues a todos nos alcanza esa situación tarde que temprano. Pero las personas no ven eso, se enfrascan en todos estos conceptos, en egoísmo, en orgullo. No echan una mirada por el prójimo, lo dejan de lado, como es el título del tema, y no se interesen por los demás. Y esto, ¿sabe qué es alarmante? Porque en el corazón de Dios, vuelvo a repetir, está el amor. Hoy vivimos un tiempo, déjame decirle algo, sobre todo en este país. Este es un criterio de estudio mío personal, ¿verdad? Y he escuchado a otra gente que también ha opinado lo mismo, pero yo veo 2 países
muy importantes en la faz de esta tierra, en el mundo. Uno es Israel, por supuesto, que es el reloj cronológicamente profético del Señor, pero el otro también es Estados Unidos. Y en estos dos países, los dos están cada vez vertiginosamente mostrando más el cumplimiento de las profecías bíblicas de parte del Señor para nosotros. Y hablando sobre todo aquí en este país, donde yo he radicado ya por años, yo y mi familia, fíjese que me ha tocado vivir toda esta escena, porque este es un escenario internacional aquí en este país. En otros países viven situaciones de esa etnia, de esa cultura, pero cuando usted vive aquí, cuando usted vive en Israel, está viviendo un escenario internacional. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de culturas, de otras razas, de otras personas procedentes de otros países. Y lo que he visto es que la gente se logra de ciertos beneficios que han olvidado, que se han ganado y los han ganado por la gracia y la misericordia de Dios. Porque todo lo que tenemos, mis amados hermanos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Que usted no ha trabajado, sí, usted, Dios le ha dado las fuerzas, usted, qué bueno que ha dedicado el tiempo, que ha hecho las cosas, pero aún esas fuerzas, aún el tiempo, aún esa voluntad de dedicación que todos hemos hecho para hacer algo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero las personas han olvidado esto. Una vez que lo tienen, se olvidan de los demás, hasta convierten su actitud ahora en maldad. Fíjese, deseándoles mal a los demás y dejándolos ahí a la suerte. Pues a mí no me importa que a mí lo que me importa es que yo ya la hice. Qué feo pensamiento cultural, ¿verdad? De muchas personas. Pero ¿sabe qué? Es la verdad. Lucas capítulo 6, verso 38, en la Nueva Traducción Viviente dice: den y recibirán. Fíjese qué importante, cómo ve Dios las cosas. A veces las cosas, las personas, hoy en día están tan enfrascadas, nada más creyendo de que si estoy en contra de esto, si está en contra de esto, ya estamos bien, ya estamos ya con el Señor. Si pronuncian el nombre del Señor, ya son todos cristianos. Pero ¿cómo ve Dios las cosas? ¿Será que el Señor será suficiente que digan su nombre nada más con la boca? ¿Que digas que estás en contra nada más de un pecado? Cuando estás haciendo otra clase de reverencias y de pecados delante del Señor. ¿Sí me estoy entendiendo? Amén. Y el Señor quiere que pensemos en los demás. Porque es un pecado también esclavizar, estar en contra de los demás, tener un desamor contra los demás, pisotear a los demás. Den y recibirán. Fíjese lo que dice Jesús: lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Qué cosas? ¿Cuántos han dado lo mejor cuando es el tiempo de dar lo mejor? Porque la Escritura dice que lo que demos a otras personas, eso mismo va a ser devuelto para ti. Si tú has hecho bien, dice que entonces la medida va a ser apretada, va a ser sacudida, para que haya más lugar. Se sacude así las cosas para que quepan más, ¿verdad? Que sea desbordante y derramado sobre el regazo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros cuando hacemos o le damos, en este caso, hacia los demás, porque este tema es de interacción entre nosotros. El Señor nos está hablando de manera interpersonal, o sea, de nosotros, el trato hacia las otras personas. Cuando nosotros lo hacemos bien, esta es la bendición de parte del Señor. Continúa diciendo: la cantidad que den, fíjate bien, el pensamiento del Señor. La cantidad que tú des determinará la cantidad que recibirás a cambio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque esto, hermanos, como la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que tener otro nivel de revelación, otro nivel de entendimiento. Tenemos que buscar, como dice la palabra de Dios, la inteligencia y la sabiduría, átalas a tu cuello. Porque son cosas demasiado importantes como iglesia de Cristo, como embajadores del Señor, que tenemos nosotros
que tener y nunca olvidar. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. ¿Cuál es el deseo en el corazón del Señor? Fíjate en Juan capítulo 15, verso 2. Dice, este es mi mandamiento. En otras palabras, esto yo lo estoy ordenando. Eso significa mandamiento y es de parte del Señor. Dice que os améis unos a otros como yo. El ejemplo principal, Cristo Jesús, como yo os he amado. Y esa es la cuestión muchas veces que a mí me deja pensando, porque para predicar, para enseñar, primero tienes que demostrar. Es por eso que Jesucristo dice, como yo di mi vida en sacrificio, como yo los he amado, como yo no me importó quién era, si venía pecador, si venía esto, pero el Señor ahí los bendecía, le daba palabra, los corregía, les daba una segunda oportunidad, les enseñaba el amor, que ese amor lo demostró hasta morir en la cruz del Calvario. Y dado ese ejemplo, entonces el Señor dice, entonces como yo así los he amado, tú te ordeno que ames al otro, ama a tu prójimo. Y nos amemos. Oiga, el Señor nos ha hecho expresivos. Si yo a usted lo abrazo con una sonrisa, ¿verdad que usted siente? ¿Verdad que sí? Yo soy muy perceptivo. Pero si usted así, ¿cómo está? Y agachar con mala cara y así, ¿qué está expresando la persona? Es que el Señor nos hizo expresivos. Con nuestras expresiones a veces ni tenemos que decir palabras. Con eso ya le estás expresando a la gente lo que piensas, cómo vives, quién eres. Proverbios capítulo 3 versículo 27 al 29, fíjese, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Porque el título de hoy es no te pases de largo. Estoy hablando de las interacciones que estamos teniendo usted y yo como personas con el resto de nuestra familia de la fe, que somos usted y yo aquí en la iglesia, pero también con el resto de las personas que están allá afuera, sean cristianas y no sean cristianas. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Sabes qué? Que hoy está haciéndose una maldad tan terrible con la gente. Está haciéndose una maldad tan terrible con otras naciones, con otras culturas. Y la palabra de Dios dice, si es el tiempo en que tú tienes esa posición por la gracia de Dios, tú tienes que hacer el bien. Y el Señor nos ordena, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando lo tengas que hacer, tenemos que hacer el bien, iglesia. Cuando tuvieres poder para hacerlo, porque el Señor te va a dar ahí la oportunidad, te va a dar el puesto, te va a poner las circunstancias, y entonces tú ya estás ahí. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir los mandamientos que el Señor nos está indicando. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mire que aquí hay bastantes situaciones, otras personas mal enseñan y confunden. Cuando tú vas a ofrendar y diezmar al Señor, son dos cosas muy diferentes. La ofrenda es una cantidad que tú has dispuesto en tu corazón con alegría dárselo al Señor porque tú le tienes fe a Él. El diezmo es porque dices, yo estoy recibiendo todas estas entradas, toda esta economía, entonces yo voy a dedicar el diezmo al Señor porque también tú tienes fe en sus promesas y en Él, ¿verdad? Pero existe otra parte que son obras de misericordia y de amor entre nosotros. Y la palabra de Dios dice, ¿cuánta gente yo ahí veo que dice, Dios te bendiga y Dios te bendiga? ¿Sabes lo que significa la declaración Dios te bendiga? Significa que tú le estás diciendo a la persona y a Dios, Dios, bendícele. Traducción de bendecir, Señor, ayúdale con esto, Señor, dale dinero, Señor, sácale de esta necesidad, Señor. Entonces tú le estás diciendo, Dios, bendícelo. Y qué bueno por un lado, pero nosotros no podemos como nada más decirlo por decirlo y ordenarlo a Dios. No, la palabra dice, si tú tienes algo en ese momento para ayudar, para darle, para socorrerle, para orar por él, para darle una palabra, todo lo que significa bendecir,
a la gente, entonces dice que tú lo hagas. Cuando tú tienes eso contigo para darle a la persona, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Hay muchas personas que, voy a decirlo de una manera muy respetuosa, son más pequeñitos a veces o más inocentes, yo creo que es la palabra, en su forma de actuar y de vivir. ¿Sabes qué hacen esas personas? Están confiando en uno, en que uno los ayude, en que uno los bendiga. Y es por eso que el Señor nos da estos mandamientos. Fíjate lo que dice en Marcos capítulo 12, en verso 30-31, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque cuando se trata de amar a Dios, tenemos que amarle con todo, fríos o calientes, así está la cosa. Amén. Entonces, si amamos al Señor, vamos a darle con todo, vamos a entregarle todo al Señor porque lo amamos. Amén. Este es el principal ordenanza o mandamiento que el Señor tiene para nosotros. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, pero como te amas tú mismo. Qué cosa tan importante, ¿verdad? Y ahora nos encontramos con personas que traen una crucecita aquí colgada, que tienen un rango, un puesto, pero son unas personas orgullosas y malas contra otras personas. Pero son buenos para traer aquí una crucecita, son buenos para decir Cristo es el Señor, son buenos, pero sus frutos, sus obras, sus acciones son de maldad delante de Dios, contra las ordenanzas y mandamientos que el Todopoderoso ha dado. Amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Si uno se preocupa y se ama, que te veas bien, que te haces bien, que traigas una ropita bien, que comas, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta comer aquí? Amén, amén. Yo soy testigo que a todos les gusta comer bastante aquí, ¿verdad? Entonces, así como a ti mismo, a tu prójimo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Olvidémonos, hermanos, no vayamos con la sociedad de que es que dijo que Jesús es el Señor. Y a toda la gente, no. Nosotros como iglesia, fíjate, tienes que estar así quieto, discernimiento espiritual, la palabra fundada en tu mente y en tu corazón, y decir: acá, como dice el Señor más adelante, en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, Yeshua, como lo quieran llamar, ¿verdad? Porque no falta la gente de que no, es que tú tienes que decir el nombre original. Y quiero decirte que con toda la investigación científica y histórica de los mejores teólogos, nunca encontrarán la pronunciación correcta del tetragramatón o las 4 consonantes escritas en el Pentateuco con el que se conoce a Jehová o a Yahweh. Así que ni se peleen por eso. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Caray, ¿tú mencionaste mi nombre? Sí, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre dijimos delante de las personas, El Señor simplemente, como el Señor te escudriña directamente tus intenciones, tu corazón, y ve nuestras obras, el Señor dice: no importa que hayas dicho mi nombre, lo que me importa es que nunca hiciste los mandamientos y las acciones y frutos que yo esperaba y que te ordené. No te conozco. Hay algo en este pasaje de Marcos capítulo 12, más adelante, y todo esto apúntalo y llévatelo para estudiar en tu casa más profundo todas estas historias, porque yo aquí estoy predicando un tema. Dice que Jesús le responde al escriba. Cuando Jesús ve y le dice estas cosas a este estudiador de la palabra o escribano, parece ser que esta persona entiende y dice: sí lo entiendo. Entonces, cuando Jesús ve que tuvo entendimiento y asimiló lo que le dijo, ¿sabes? Le dijo unas palabras bien importantes Jesús más adelante en este pasaje, este escriba. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué cosas tan importantes? Por eso es que digo, ¿cómo tenemos que ver las cosas
Tenemos que saber cómo ver las cosas de Dios, cuáles son sus ordenanzas y su palabra, para no caer en el juego de la sociedad. Porque cuando Jesús ha enseñado y mandado estas cosas, y tú y yo las ponemos por obra, las entiendes y las pones por obra, mira la respuesta tan importante, que Jesús te diga: hey, no estás lejos de entrar al reino de los cielos. Oiga, pues eso es lo que queremos. ¿Cuántos están aquí para eso? Yo no estoy aquí nomás porque tengo la obligación, la responsabilidad ministerial y de los dones que el Señor y talentos que el Señor me ha dado, pero yo estoy aquí porque amo al Señor y porque yo quiero ir y entrar al reino de los cielos. Y el ministerio que me ha sido encomendado, los dones que me han sido encomendados, que son de Él, sí, trato de administrarlos de la mejor manera para dárselos y bendecir a la gente, porque esa es la responsabilidad como ministro, de que tú tienes que hacer ese trabajo para que entonces la otra gente también tenga eso, entrar al reino de los cielos. Amén. Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: hey, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. Usted y yo sabemos lo que es bueno. Más si usted es cristiano, que lee la escritura, lee la palabra de Dios, sabemos muy bien lo que es bueno. Sabemos muy bien lo que es malo. Es decir, cuando las personas tú ves que quieren simpatizar con nombramientos, con ciertas cosas que son, pero sus frutos y sus acciones muestran que no son, entonces tú puedes ver: él no sabe lo que es bueno, porque no lo está haciendo. Pero la palabra dice de Dios que Él nos ha mostrado todo lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Hace una pregunta aquí. Bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. ¿Sabe qué? En otra porción dice lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es lo que hace la gente aquí en el mundo. No es andar en comida, no es andar en bebida, no es andar en bailes, no es andar en todas las cosas que muchas veces, otras cosas, cuestiones familiares, yo no estoy en contra de disfrutar. Yo disfruto con mis hijos o con mi esposa otras cosas, ¿verdad? Me encanta ir a los parques de diversiones, cosas sanas, ¿sí me explico? Pero la gente vive en todo lo demás desenfrenadamente, pecando delante del Señor. Pero el Señor nos dice: el reino de Dios es un reino de justicia. No es ni de comida, ni de bebida, ni todo lo que practican aquí en el mundo. Ya es otro nivel. Practicar justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Y aquí en el desarrollo quiero entrar a dos pequeñas historias muy importantes. Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 10 versículos del 30 al 37. Esta historia que todos la conocen, apúntala, estúdiala más adelante en tu casa, porque yo voy a tomar aquí conceptos relacionados con el tema de hoy. Pero la historia esta tiene que ver con la historia del buen samaritano. ¿Cuántos conocen esa historia? Bueno, desde que yo tenía 4 o 5 años que estaba en las escuelas dominicales de la iglesia, pues todas estas historias desde siempre, ¿verdad? Que nos las han ido enseñando, ¿no? En nuestro caminar, ¿verdad? Como vida cristiana delante del Señor. Y esta es la historia del buen samaritano. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía. Empezó Jesús a contar esta historia, ¿verdad? Con una revelación de enseñanza que tiene que ver con el tema de hoy. No pases de largo. Respondió Jesús: un hombre descendía de Jerusalén, iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esta persona iba caminando, vinieron los ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron, ¿verdad? Dejándole medio muerto. Fíjese, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. O sea, Jesús quiere enseñar algo muy importante. Y está diciendo que venía una persona de camino a Jerusalén, ¿verdad? Hacia Jericó. Y entonces vienen unas personas, como siempre, hay en la sociedad personas malas que quieren hacer el mal y viven de eso continuamente. Y dejan a esta persona despojada, herida y ahí tirada. Y entonces, fíjese, el Señor Jesús, fíjese cómo piensa el Señor.
Nosotros no tenemos que pensar como una sociedad, como hoy en día está bien fuerte políticamente estos pensamientos que encapsulan la maldad como si fuera de Dios, pero es maldad y no está en Dios. Y fíjense las figuras que Jesucristo saca en escena en esta historia para enseñarnos. La primera persona dice que era ¿quién? Descendió un sacerdote. Oiga, ¿sabe quién era el sacerdote? El sacerdote era el que estaba en el templo, que tenía derecho hasta entrar hasta el lugar santísimo, que ofrecía los sacrificios del pueblo para que el Señor trajera perdón con ellos. Eran los que estaban ahí en diferentes lugares de los atrios, del tabernáculo, del templo, etc. Era un sacerdote. Entonces Jesús se habrá equivocado. Señor, usaste mal. Un sacerdote es un hombre de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese término? Yo ya no me la creo a estas alturas, Yo ya cuando me dicen que un pastor, que no sé qué es, ay, yo le digo, son lobos, la verdad. No son. ¿Sí me explico? ¿Se habrá equivocado el maestro? Porque sacó un sacerdote y dice que descendió el sacerdote por ese camino y vio a esa persona tirada. ¿Y qué hizo el sacerdotito? Pasó de largo. Pasó. ¡Wow! Mire, yo hace mucho que cambié mi chip y siempre una cuestión muy importante de mi oración delante del Señor es: Señor, dame más sabiduría, dame más revelación, dame más sabiduría. Hoy en día, cállate, es un pastor, tiene un edificio enorme, tiene 10 iglesias, es el presidente de la asociación tal, tiene muchas personas, cállate, ¿quién eres tú? Pero el sacerdote vio la situación y, como es el título del tema, él hizo lo contrario, pasó de largo. Luego, la segunda persona que el Señor saca en escena, qué importante, qué sabiduría es allí nuestro Señor Jesucristo. A mí me llena así de mucha pasión el estudiar y el escudriñar y aprender cada vez más y ser y llevar los frutos que Cristo desea para cada uno de nosotros. El segundo personaje es un levita. Oiga, cállese, usted diga, no somos nada, somos mexicanos, somos de otras partes es la gente, pero este era un levita de la tribu de Leví, consagrado para adorar al Señor con instrumentos de salterio, de alabanza, para estar ahí llevando delante de la presencia del Señor la alabanza y la adoración, ofrecer plegarias, oraciones, intercesión. Era un levita. ¿Y cuántas personas no? Es que son levitas. Yo hace mucho, como le digo, ya me cambié el chip. Estás tocando un instrumento, eres músico. Si quieres ser vamos a decir, un levita entre comillas, tienes que dar los frutos del Señor. Tienes que apasionarte adorando al Señor primero en espíritu y en verdad, y entonces apasionarte tocando el instrumento que estés tocando. Porque si no, nada más haces ruido delante de la presencia del Señor. Pero este levita también entra a escena, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pasó también de largo el levita. Oiga, usted explíqueme cómo hicieron esto el sacerdote y el levita. Dios mío, imagínense aquel hombre allá, que usted le llevaba el cabrito y decía, aquí está, para que ores por mí, intercedas por mí, y lo ponga ahí en el sacrificio. Y entonces era un sacerdote, era un levita. Las otras tribus estaban haciendo otras actividades, pero el levita estaba adorando al Señor, estaba intercediendo en oración delante del Señor. Pero estas dos personas que parecían ser tan importantes, un peso ministerial muy importante, fueron los menos indicados para hacer la obra y llevar el fruto de Cristo Jesús. Los dos pasaron de largo. Tal vez muchos piensan, pues yo soy ese sacerdote, yo soy un gran levita, ¿verdad? Como vamos a decirlo así por la historia, y te ven de lado y te van hacia abajo y no les interesas y todo lo que hablamos
hace un momento, ¿verdad? El orgullo, la vanidad, el egoísmo y todo. Pero ¿sabes qué? Para Jesús importan otras cosas. Continúa la historia, dice, pero un samaritano. Es el tercer personaje que entra en esta historia. Y déjeme darle una sinopsis histórica acerca de esto. Cuando llega cierta conquista hacia Israel en la parte norte, los colonos conquistaron esa parte, y esa parte de judíos se integraron y se mezclaron con ellos. Entonces los judíos del sur, que ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a mezclar, ¿verdad?, con nadie, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces ellos sí, los del norte sí hicieron esto, y entonces empezaron todo ese problema de enemistad, ¿verdad?, que en ese momento estaba muy fuerte entre ellos. Y los judíos consideraban a los samaritanos más detestables inclusive que los gentiles. Imagínense, que aquellos que no tenían ningún conocimiento de Dios. Otra cosa que hacían los samaritanos, fíjense, una cosa algo que hacían ellos es que daban refugio a las personas, les ayudaban, les daban refugio. Otra cosa importante, esto constituyó una barrera social, una hostilidad tan profunda que inclusive cuando Jesús habla y da una revelación profética con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ella dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por toda esta sinopsis histórica que le estoy dando así de manera breve en estos momentos. Pero entra en el escenario entonces este samaritano, con este entendimiento histórico que le acabo de dar, y él iba en el camino, era un samaritano, y vino cerca de, él iba en el camino, vio a la persona, y entonces dice que se le acercó, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. ¡Wow! Le vuelvo otra vez a preguntar a todos, a los que nos están viendo también por las redes sociales, ¿cómo es posible que el sacerdote, que el levita, que se supone que eran ministros del Señor, no tenían el amor y la misericordia que un samaritano mezclado con otras culturas pudo tener por la situación que le estaba aconteciendo cuando él iba en el camino? Porque déjeme decirle algo, hermano, que usted y yo en nuestro caminar en la vida nos vamos a encontrar con muchas situaciones, y hablando de relaciones con muchas personas. Pero esta persona dice que entonces fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura, y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Para no hacerle largo el cuento, Jesús más adelante dice una pregunta a quienes les está contando esto, y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Me hubiera encantado estar en ese momento, yo estaría así, porque el chip que han mal predicado, mal enseñado, distorsionado la sana doctrina de la palabra del Señor, el chip diabólico y pecaminoso que está en el mundo, enseña otras cosas. Y tal vez muchos hubieran respondido, pues el sacerdote. ¿Quién te parece que fue el prójimo en esta historia que te conté? ¿Quién se atrevería a decir tal pastor, tal adorador? Cállate, llenan los auditorios esos grandes. Mire, 10,000 personas para Cristo. Y Jesús dice, ¿quién te fue? ¿Quién te parece? Hágase esa pregunta usted. ¿Quién le parece? Analizando todo lo que estamos comentando el día de hoy, de estos tres, que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones. Entonces la persona dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando ya tenemos el conocimiento y la revelación, ahora se trata de actuar. No puedes quedarte con las manos cruzadas. El Señor le dice, ok, qué bueno que entendiste
¿Cuántos hubieran dicho el sacerdote, el levita? Pero no, el que usó de misericordia, ese fue, y era un samaritano. Válgame. Fíjense la perspectiva del pensamiento del Señor, porque hoy políticamente estamos viviendo estas situaciones. No voy a entrar en forma directa, pero por todo lo que he comentado espero que usted me entienda cómo ve el Señor las cosas y qué espera de esas acciones y esos frutos para saber si somos o no somos. Para Cristo no fue importante el linaje. Fíjese bien, si el samaritano ya se había mezclado con otras culturas o no, no le importó a Jesús. Para Cristo no fue importante la posición. Que yo tengo 10 iglesias y cada iglesia tiene 5,000 miembros. Que yo tengo la iglesia más importante de allá de Sudamérica. Que yo soy, que yo he hecho, que yo soy, que yo tengo esta posición, que yo soy el apóstol. Creyendo como si los ministerios uno fuera más alto o más importante que el otro, que erróneo. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Pero a Cristo no le importó ni el linaje ni la posición. Pues tú serás muy sacerdote si tú quieres, tú serás muy levita si tú quieres. No le importó que declararan o adoraran su nombre sin frutos. Porque vuelvo a repetir, lo que hacía el sacerdote y lo que hacía el levita, algo que yo a veces digo, estás ahí adorando al Señor con un instrumento y te comportas y vives así. No me cuadra. ¿Sí me explico? Porque a Cristo no le importó nada de eso. Lo importante para Él fue quien mostró un fruto de un corazón de sacerdocio. Porque si tenemos un corazón, hermano, mire, somos en Cristo Jesús somos llamados también sacerdotes. ¿Por qué? Porque a través de nosotros usted está ministrando al Señor continuamente en su vida. ¿Sí me explico? Con sus sentimientos, con sus emociones, con todo lo que cargamos, con cómo nos comportamos, con cómo nos conducimos. Estamos adorando continuamente al Señor a través de nuestras vidas. Y esa es la revelación que muchos no entienden. Los verdaderos adoradores que adorarán al Padre son aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Qué bueno que en el reino de los cielos hay adoración celestial, musical. Qué bueno que nosotros aquí en la tierra tenemos una adoración musical, pero la más importante que da frutos y que es la que el Señor espera de nosotros es la adoración en espíritu y en verdad a través de nuestras vidas. Este ya no es el altar eres tú, el altar soy yo, donde se queman todos esos sacrificios, porque tú y yo adoramos al Señor. Amén. Gracias, Señor. El que mostró misericordia. Y esta última historia está en el libro de Esther, capítulos 2 al 8. Y es la historia de Esther y de Mardoqueo. Y no voy a entrar en toda la historia, por favor anótala, estúdiala. Yo me voy a abocar al tema de hoy a través de esta historia. Capítulo 2, capítulo al 8. Y mira, te voy a dar una sinopsis. Esto comienza con el rey Asuero, un rey que estaba en aquellos años en ese momento. Y puso un principal llamado Amán sobre los asuntos de Estado. Un principal que estaba a cargo de todo debajo del rey, ¿verdad? Y luego, pues estaba ahí por medio, ¿verdad?, los judíos. Y había un judío que se llamaba Mardoqueo. Y hay una situación que empieza aquí porque a este principal Amán se le había subido la cabeza que todo el mundo donde él pasara tenía que inclinarse y adorarlo. Tenían que decir, oh, sí es él, tenían que tener reverencia, tenían que adorarlo. Pero Mardoqueo no se inclinaba a adorar ni a Amán, ni a Amán, ni al rey por ser judío. ¿Saben que usted y yo somos la iglesia de Cristo Jesús? Usted y yo no adoramos, ni idolatramos, ni decimos conceptos tan importantes como el ungido, que en griego es el Cristo, ¿sí?, el Mesías.
No se lo decimos a ningún político ni a nadie. Esos son títulos de propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que su nombre es Cristo Jesús. Vino hace 2000 años, murió por nosotros, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios preparando moradas celestiales para ti y para mí. Dios, amén. Esto detonó la maldad sobre los judíos en ese momento, con pensamientos de muerte sin misericordia sobre niños, mujeres y ancianos. ¿Te suena lo que estamos viviendo hoy entre la sociedad? Porque hoy en día el aborto sigue, hoy en día los homosexuales siguen en todos los estados de Estados Unidos y en todo el mundo. No se ha acabado. Eso es cuestión de cada gobierno y de cada estatal. Pero nada de eso, tenemos odio, racismo en contra de los demás. La gente no es movida a misericordia, egoísmo, vanidad, orgullo, y se pasan de largo como el sacerdote y como el levita. Pero son buenos para declarar que Cristo es el Señor. ¿Sí me explico? Son buenos para traer una cruz aquí colgada, pero no hay frutos dignos de misericordia y arrepentimiento. En Esther capítulo 3:15 dice: y salieron los correos prontamente, porque a causa de esto de Amán enviaron, ¿verdad?, cartas, ¿verdad?, para decir, ¿verdad?, que iban a exterminar a los judíos, porque Amán vio que Mardoqueo no lo adoraba, no se inclinaba, no estaba a favor de lo que hacía él. ¿Sí me entiende? Y entonces todo eso causó el odio hacia esta cultura de los judíos, como hoy hacia nuestras culturas tal vez latinas o hispanas podría ser. ¿Sí me explico? Pero dice que salieron todos estos correos y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Fíjate bien esta escena: el rey y Amán comiendo y bebiendo, y dice: pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cuál es el corazón de Dios? Tú te sientes tan lleno para comer y beber cuando hay pueblos, cuando hay personas que están conmovidas, sufriendo, que tú no sabes que también ellos están clamando al Dios de justicia, porque Dios es el Dios del huérfano, es el Dios de la viuda, es el Dios que rescata. Jesús vino a los pecadores para llamarlos. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Es muy similar esto a la época de la esclavitud en una película. La esclavitud fue en 1619, 1865 aquí en Estados Unidos, y ese espíritu de maldad no se ha terminado en esta nación. Que empezaron, pero no es cierto. Aquí sigue habiendo ese mismo espíritu diabólico de odio, de esclavitud, que siempre ha dominado. Y viene una película hablando de la esclavitud. No sé si era la película de 12 años de esclavitud, o no sé, otra película más reciente que vi, pero una de esas dos sucedía esto mismo que estoy viendo en este pasaje en el libro de Esther. Estaba la familia con panes y con comida en una mesa bien bonita, todos agarrados de la mano, orando dizque al Señor, y enfrente de ellos tenían a los negros latigándolos, sangrentados, sin comer, muriéndose delante de ellos. Y vuelvo a lanzar esa pregunta que lanzó Jesús: ¿quién? O sea, ¿esto será correcto delante del Señor? Miren, más adelante, entonces ya viene todo esto de matar a los judíos, y entonces en Esther 4:8 Mardoqueo le pide a Esther, ¿verdad? Porque pues Esther tuvo el privilegio de ser llamada, ¿verdad?, delante del rey como doncella principal para él, junto con otras doncellas que le seguían, ¿verdad? Entonces ella judía, pues ahí con él, ella le había dicho: ya la hice, allá mi pueblo que le haga como le haga, yo ya estoy con el rey, y me siento con el rey, y habito los palacios del rey, y duermo en la habitación del rey. Mardoqueo, ráscate con tus uñas.
¿Sí me estoy entendiendo? Está grueso este mensaje, Amén. Pero necesitamos verdaderas predicaciones hoy en día, con sustento bíblico de la palabra de Dios. Y entonces Mardoqueo le pide a Esther, ay Esther, le dio también la copia del decreto a Esther de lo que estaba pasando, que los iban a destruir, a matarlos, para que fuesen destruidos, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder de él por el pueblo de Dios, por los judíos. Entonces en Esther 4, del 11 al 14, viene la respuesta de Esther a Mardoqueo, ¿verdad? Porque es un pasaje largo de varios capítulos. Todos los siervos del rey y el pueblo, para no hacérsela muy larga, la respuesta de Esther fue: mira, sabes que la cosa está bien difícil, nadie se acerca delante del rey, una sola ley hay respecto, que el que se le acerque, ese se va a morir. En otras palabras, híjole Mardoqueo, me la pones bien difícil. No, dicen que el que se acerque al rey le van a dar cuello. ¿Sabes qué? Rasca, ¿tienes uñas? Así por no hacerle larga la historia, esa fue la respuesta de Esther. Entonces Mardoqueo recibe la respuesta y dice: ah, chiquitita, usted piensa que ya la hizo, ¿verdad? Ya tiene todo arreglado usted, ¿verdad? Y muchos otros no lo tienen arreglado. Pésquela. ¿Sí me entiende? Ya le hicieron. Se cree que ya está bien. Ándale, bueno. Mardoqueo le responde a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, Esther, más que cualquier otro judío. O sea, no porque tú estés ahí creas que ya la libraste. Eres judía, Esther. No se te olvide, tu herencia es judía. Llevas en la sangre genéticamente la herencia del pueblo de Dios. No se te olvide, Esther, que traigas una corona y te pinten muy bonita para el rey. No se te olvide. No pienses que escaparás, porque si callas, Esther, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Este es un tema bien importante hoy. Lamento mucho el odio y el racismo, pero estamos clamando delante del Señor. Y todos aquellos que estén confiados en que ya le hicieron, hey, de otra parte, el Señor Todopoderoso librará y hará justicia, porque Él es el Rey de gloria y el Rey de justicia y de misericordia para toda la gente, para todas las naciones. Vendrá de alguna otra parte, Esther. No creas que nada más porque tú estás, más tú en la casa de tu padre. Sabes que esto está fuerte, lo que le dice Mardoqueo: tú y la casa de tu padre van a morir, van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino que tú pensabas que ya estabas en él. Luego viene la reflexión de Esther 4, del 15 al 16. Y Esther como que la asimiló, tragó saliva y dijo, y esto fue por sabiduría y revelación del Señor también, yo creo, para su vida, y por un propósito divino del Señor en ese tiempo. Esther dijo que entonces le manda la respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan allá en Susa y ayunen por mí. Se armó de valor Esther. Le entraron esas palabras que venían directamente de Dios a través de Mardoqueo, y dijo: pónganse a ayunar, porque ¿sabes qué? No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si me muero y si perezco, que perezca. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hoy en día está esperando, no está esperando un sacerdote y un levita que tal vez estén haciendo ante los ojos de muchos las cosas, entre comillas, pero el Señor está esperando gente determinada que está viviendo la palabra de Dios en su vida y lo está mostrando con frutos y acciones correctas delante de la presencia de Dios. Y Esther se fajó y dijo: si él perecer, que perezca. Hermanos, ¿qué acaso Jesús no entregó su vida? ¿Qué acaso los 12 apóstoles no entregaron la vida por el evangelio que tú y yo hoy tenemos aquí en nuestras manos? Y vamos a hacernos omisos, y vamos a hacernos ciegos, y vamos a pasar de largo como el sacerdote y el levita. No podemos.
Mentira es del diablo. Quienes han aceptado esos pensamientos y esa realidad. Y mucha gente te dirá, pues ora a Dios, pues ora a Dios. Pues ponte a hacer las cosas que son correctas, establecidas en la palabra de Dios, para que entonces este mundo pueda cambiar. Y si somos la iglesia de Cristo, y si somos la sal de la tierra para dar sabor, entonces ¿qué está haciendo la iglesia? Pero la iglesia va con la corriente del mundo, la iglesia va con los pensamientos de las sociedades del mundo y no caminan conforme a los pensamientos que están en la palabra de Dios. Esther 7 del 3 al 4. Entonces la reina Esther ahí, ella en esta porción, ella va con el rey y entonces habla con el rey. Y le platica todos estos asuntos que van a ser muertos, ¿verdad? Siervos y siervas, y ella dice, bueno, si fuéramos vendidos lo pasaría, pero nos van a matar, rey. La historia termina en que el rey le da la razón a Esther. Fíjate bien, Amán, que había preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo, Amán es ahorcado con la misma horca que él mismo había preparado. Bien las palabras de Mardoqueo. De alguna parte el Señor va a hacer justicia. De alguna parte el Señor va a usar a quien tenga que usar. Porque si el Señor promete, el Señor va a cumplir. Y el rey hizo entonces un decreto a favor de los judíos y pusieron en mejor posición a Mardoqueo, mejor posición a Esther como reina, y el pueblo de judío se liberó de muerte y de esclavitud y tuvo un periodo muy agradable y bendecido delante de Dios. Termino con esto, iglesia. Mateo 25, 34 al 40. Fíjate bien, todo lo que hagas y no hagas al prójimo, Jesús se lo toma personal. Y, insisto, piensa lo que dice la Escritura, piensa como Dios piensa. A mí no me importa lo que me diga otro, a mí no me importa inclusive si el otro tiene más posición, mejor puesto, mayor economía, tenga gente, no sé, no me importa. A mí me importa que yo estoy viviendo correcto, me importa que yo estoy entendiendo la palabra, me importa que el Señor está conmigo y con mi familia y que estamos caminando juntos, mostrando frutos delante del Señor. Porque todo lo que hagas y no hagas al prójimo, Jesús se lo toma personal. Medite y estudia este pasaje, Mateo 25, 34 al 40. Dice el Señor, venid benditos de mi Padre, esto lo dijo Jesús, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Todas estas son acciones, ¿para quién? Iglesia, para el prójimo, ¿cierto? Se lo toma personal. Te voy a decir por qué. Aquí mismo está la respuesta y la revelación. El Señor más adelante le dice, no entendían, pero Señor, a ti nunca te vimos en esas cosas, ¿de qué estás hablando? Entonces, hasta el último, en el último versículo de este capítulo que te acabo de comentar, dice, mira, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, que somos tú y yo, porque el hermano mayor en el Nuevo Testamento es Jesucristo, pero tú y yo somos esos hermanos pequeños. ¿Sí me explico? Por cuanto se lo hiciste, o sea, tú se lo hiciste al otro, yo se lo hice a alguien, a mis hermanos más pequeños, ¿sabe qué? A mí me lo hiciste. Es una revelación que a muchos les vuela la cabeza, pero el Señor se lo toma personal. Por eso no importa que tú, que te tienes tus labios de decir Cristo es el Señor. ¿De qué importa? Si no haces las cosas correctas, amor, misericordia, justicia, lo estás haciendo, se lo toma personal el Señor. Y eso es lo más valioso para Él. Así que en esta hora yo le invito a que se ponga de pie.